lugar a dudas, cada uno de los capítulos del libro de los Hechos está cargado de esa experiencia y del poder del Espíritu Santo. En cada uno de ellos encontramos milagros, actos guiados por Dios y poderosos que deslumbraban a todas las personas. La palabra de Dios nos enseña en el capítulo 13 de qué forma los discípulos y aquellos hombres y mujeres que estaban deseosos de conocer a Jesús ya se estaban congregando en ciertos lugares. En Antioquía, dice la palabra del Señor, eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, Lucio, Manaén, que se había criado con Herodes, y Saulo. Pareciera que muchas veces al leer la palabra de Dios vamos por capítulos y no por días. Al leer en el capítulo 9 la conversión de Saulo y pensar en el capítulo 13 que ya era maestro, que era apóstol, que era profeta en esa región, quisiéramos pensar que fueron 4 días los que pasaron, pero no fue así. Según nos relata Saulo en el capítulo 1 y 2 del libro de Gálatas, dice Saulo que pasaron 14 años después de su encuentro con el Señor Jesús para que sucediera lo que pasa en el capítulo 13 de Hechos. Después de haber ayunado y llorado, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Prácticas completamente necesarias, indispensables para el crecimiento cristiano. Leer la Biblia, la oración y el ayuno. Es la mejor forma de conocer a Dios. Dios quiere platicar contigo, Dios quiere relacionarse contigo. Dios no tiene hijos preferidos ni predilectos. Dios no tiene hijos a los cuales le habla y a los cuales no. Él es nuestro Padre. Debemos de tener esa disposición a ayunar, a orar, a buscar en la palabra la respuesta que Dios quiere darnos, el mensaje que Dios quiere darnos. Dice la palabra del Señor que después de que recibieron la palabra de que ellos tenían que cumplir ya el propósito, volvieron a ayunar, a orar, e impusieron las manos y los despidieron. Saulo y Bernabé salieron llenos del Espíritu Santo, también convencidos de que era Dios, pero también lo más importante, fueron enviados por la iglesia. Es decir, no trabajaron solos, no empezaron una labor en rebeldía, no empezaron una labor con coraje o desesperación o sintiéndose que no eran valorados en una congregación y tuvieron que hacer otra cosa. La verdad es que si Dios te está llamando para hacer algo glorioso, hazlo en orden, hazlo como la Biblia lo marca, en ayuno, en oración. Pero el hecho de que hagamos las cosas o hagamos las cosas ordenadamente no quiere decir en ninguna manera que las cosas del Espíritu tienen que ser en desorden. Es decir, si el Espíritu Santo te habla y te está enviando a un lugar, debes de tener el respaldo de tu iglesia, porque son los que dan testimonio de ti. Tienes que tener el testimonio de los de afuera también. No es solamente el pensar y considerar por una emoción o por una sensación que debemos empezar algo nuevo o debemos de comenzar una nueva obra. Siempre que Dios llama a alguien, lo va a hacer en orden. Lo hace bajo su unción y bajo las órdenes establecidas. Les impusieron las manos en señal de respaldo y de autoridad y los enviaron. Bernabé y Saulo empezaron a viajar, empezaron a llevar el mensaje, se fueron primeramente a Seleucia y de ahí se fueron a Chipre. Y empiezan los viajes misioneros de Pablo o de Saulo, de Pablo y de Bernabé. Empiezan a trabajar de una manera en unidad en todas las cosas. El gobernador creyó lo que Pablo y Bernabé predicaban, a pesar de que se les entrometía un adivino, un mago, un hechicero. La palabra del Señor dice que llegaron a Antioquía a predicar y los judíos no quisieron escuchar el mensaje. Pero los gentiles se alegraron al escuchar esta palabra. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Esto es hermoso, el saber que Jesús no dio su vida por una nación, sino por todo el mundo. El capítulo 15 del libro de los Hechos es un parteaguas. Los apóstoles tuvieron un concilio, tuvieron una reunión y se pusieron de acuerdo porque estaban pasando cosas asombrosas, de tal manera que ellos no podían controlarlo. Dice la palabra del Señor que tuvieron que reunirse y platicar, y el líder de esa reunión, o el líder de los apóstoles, no era Pedro. El líder de los apóstoles, dice la palabra de Dios, que era Jacobo, el hermano del Señor Jesús. Lo puedes encontrar en Hechos capítulo 15. Jacobo, el hermano de Juan, ya había sido muerto por Herodes, como leíamos anteriormente.
El líder de los apóstoles era Jacobo, el escritor de la epístola de Santiago o de Jacobo, también del Nuevo Testamento, el hermano del Señor Jesucristo. Empiezan a platicar, a discernir, a poder comprender, porque los judíos estaban experimentando el poder de Dios poderosamente, pero también los gentiles. Pedro dice, no podemos imponerles a aquellos que no son judíos la ley judía. Jesús no murió en la cruz del Calvario para imponernos la ley judía, tampoco para imponernos la ley que encontramos en el Antiguo Testamento. Jesús es el cumplimiento de toda la ley, y cuando aceptamos su gracia y cuando creemos firmemente que su perfección puede librarnos de nuestra imperfección, en Él está la obediencia completa. Vivimos como Jesús, por fe, bajo su sangre. Es decir, nosotros no podemos crear algo nuevo, Él ya lo hizo todo. Simplemente es confiar y descansar en su gracia, en la obra perfecta que el Hijo de Dios hizo en la cruz del Calvario. Ciertamente, sí impusieron 4 cosas que deberían de seguir los gentiles, las cuales no son gravosas, como dice la primera epístola de Juan. Dijeron ellos, no podemos imponerles la ley, pero vamos a decirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos. Ahora Pablo nos dice, cuando tú vayas y comas, no preguntes si algo es sacrificado a los ídolos, sino por motivos de conciencia, solamente come y dale gracias a Dios por esos alimentos. Pero en la situación de los gentiles, ellos están viendo, al igual que nosotros, todo aquello que es sacrificado a un ídolo, y tú lo sabes, no compartas con ello, por motivo de la conciencia de aquel que no es cristiano. Que se abstengan de toda inmoralidad sexual. No somos judíos, pero la palabra de Dios nos determina los parámetros en los cuales viven aquellos que desean agradar a Dios. Que se abstengan de toda inmoralidad sexual. Y también que no coman carne de animales estrangulados y sangre. Es decir, todo aquello que comemos con sangre, para los apóstoles, en la palabra del Señor nos enseña en Hechos capítulo 15, que no se debe de comer. 4 cosas sencillas, y que el Espíritu Santo nos ayuda a llevarlas a cabo. No comas sacrificado a los ídolos, pero tampoco andes averiguando si es sacrificado o no es sacrificado a los ídolos. Si este producto es del diablo, si este producto es satánico, no investigues. Simplemente disfruta de las cosas, dale gracias a Dios, pero si tú sabes que algo es dedicado a un ídolo, entonces abstente de comer eso. 2. De toda clase de inmoralidad sexual, cualquiera que ésta sea, es inmoralidad sexual, no debemos de practicarla. 3. De comer sangre. Por favor, evita comer la sangre, porque esto no le agrada a Dios. Quizá en esta plática estamos siendo un poco radicales, en este comentario estamos siendo un poco enfáticos en lo que nos dice la palabra, pero es lo que determinaron los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo en Hechos capítulo 15. El capítulo 16 quizás sea el capítulo más conocido por cada uno de nosotros. Muchas veces el Espíritu Santo, aunque te tengas muchas ganas de hacer algo, te va a decir no. Dios en ocasiones dice sí y en ocasiones dice no. Dice la palabra del Señor en el capítulo 16, versículo 6, que Pablo tenía toda la intención de ir a predicar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces se fueron de largo, no llegaron a Bitinia, pasaron por Misia, bajaron a Troas, y ahí tampoco pudieron predicar. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto en pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo entendió que Dios los estaba invitando y los estaba llevando a predicar a Macedonia. Convencidos, dice Pablo, de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Lucas y Pablo estaban juntos en este viaje. Se fueron, zarparon de Troas y llegaron a Macedonia. En el lugar donde ellos predicaron el mensaje, los metieron a la cárcel. Pablo y Silas, dice la palabra del Señor, fueron apresados. Pero el versículo 25, cuando ellos estaban con cadenas y estaban en el calabozo más profundo, a la medianoche ellos se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. ¡Qué enseñanza! Muchas veces nos sentimos en la cárcel, oprimidos, quizá todo se está acabando y quizá hasta encadenados. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que da libertad a un hombre? Pablo y Silas estaban físicamente encadenados, pero interiormente estaban libres. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Quizás tú estás escuchando este mensaje en la cárcel. Déjame decirte que si tú tienes a Jesús en tu corazón, hay verdadera libertad.
porque la verdadera libertad no es estar libre de cadenas, sino estar conociendo al Señor Jesucristo. Pablo y Silas glorificaron al Señor el mediodía, en la noche, a cualquier hora, pero ahí estaban alabando y bendiciendo el nombre del Señor en medianoche, y las cadenas se cayeron y fueron libres por la gloria y para la gloria del Señor. El propósito no era la libertad de ellos, era que los presos lo escucharan y también que el carcelero se entregara al Señor Jesucristo juntamente con toda su familia. Dios es bueno, Dios es fiel. Él nos ha dado verdadera libertad. Podemos adorarle, bendecirle y glorificar su nombre. Que el Señor despierte hambre por su palabra y sed por su presencia, cada día más. Dios te bendiga y Dios te guarde. La verdadera libertad está cuando conocemos a Jesucristo y podemos adorarle en donde quiera que estamos. Dios te bendiga